Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver la segunda parte de directivas del preprocesador. Vamos a introducir este tema pensando en un problema propuesto. El problema dice así: se desea desarrollar un sistema que será comercializado en 3 idiomas diferentes: español, inglés y portugués. Estos idiomas no serán intercambiables durante la ejecución del programa, sino que cada versión tendrá un idioma predefinido, es decir, que existirá una versión del programa en español, otra versión en inglés y otra versión en portugués. Como primer paso del desarrollo, se solicita implementar un mensaje de bienvenida en el cual se le solicite el DNI al usuario y se lo guarde en una variable. Si quisiéramos resolver este problema con las herramientas que hemos visto hasta el momento, posiblemente pensáramos en un switch como la herramienta más apropiada. En este caso, crearíamos un switch con un case para cada uno de los idiomas del mensaje de bienvenida. Crearíamos un case para español, donde pondríamos un mensaje, por ejemplo, bienvenido, por favor ingrese su DNI. Y de igual forma, crearíamos un case para el inglés, un case para el portugués, y luego deberíamos crear un define para cada uno de estos cases que hemos definido. Creamos el define para el español, para el inglés y para el portugués. Por último, deberíamos definir cuál será el valor de selección de nuestro switch case. Para eso podríamos crear una etiqueta, que en este caso yo la llamé idioma. Idioma será un define al cual yo le asignaría el valor de el idioma en el cual se tenga que mostrar el mensaje de bienvenida de nuestro programa. Por último, solo nos quedaría crear la variable DNI y el scanf que le permita al usuario ingresar ese valor por teclado. De esta forma tenemos ya la solución al problema propuesto implementado, pero vamos a analizar un poquito más en detalle cómo funcionaría esta solución. Si avanzamos a la etapa de compilación de nuestro programa, será obviamente el preprocesador el encargado de resolver las etiquetas, y luego será el compilador el encargado de resolver cuál es el case que debe ejecutarse de acuerdo al valor del switch. Si observamos nuestro código, sabemos de antemano que el case que se ejecutará en nuestro programa será el correspondiente al idioma inglés. Sin embargo, de esta forma le estaríamos enviando al compilador todo el código correspondiente a los idiomas que ya sabemos que no vamos a utilizar, y estaríamos procesando todo ese código innecesariamente. Si quisiéramos evitar compilar innecesariamente todo este código, el preprocesador nos ofrece herramientas para descartar el código que no va a utilizarse previo a la etapa de compilación. Estas herramientas son directivas para la inclusión condicional de código. La primera de estas directivas que vamos a ver es el if. Noten que este if es una directiva del preprocesador, por lo tanto comienza con el carácter numeral. Si bien la estructura de esta directiva tiene cierta similitud con el if que ya conocemos, noten que hay varias diferencias que tienen que tener en cuenta. La condición que va a evaluar este if no se coloca entre paréntesis. El código dentro del if no se coloca entre llaves. Para anidar un else y un if, el preprocesador ya nos da una directiva, que es la directiva el if. El else funciona de manera similar. Y por último, para indicar que estamos finalizando el bloque de código que corresponde al if, se debe colocar la instrucción endIf. Esto reemplazaría, digamos, al cierre de llaves. El preprocesador, frente a estas directivas, lo que va a hacer es mantener aquel bloque de código que corresponde
a la condición verdadera y va a eliminar aquellos bloques de código que corresponden a las condiciones falsas. Analicemos entonces este ejemplo en el cual definimos como idioma a portugués. ¿Cómo operará el preprocesador sobre este código? Bueno, inicialmente, por supuesto, va a reemplazar todos los defines por los valores correspondientes. Luego analizará estas directivas. En el caso del primer if, es falso que idioma sea igual a español, por lo tanto eliminará este bloque de código. Luego, el siguiente, el if, será cierto, porque idioma sí es igual a portugués, mantendrá el código correspondiente a este bloque y eliminará el último else, dado que también es falso. Por supuesto, también eliminará todas las directivas del preprocesador que ya no se van a utilizar en la siguiente etapa de compilación, y el código que le entregará al compilador será tan simple como este que vemos aquí. Vamos entonces a reemplazar el switch que habíamos implementado previamente por el código que utiliza las directivas del preprocesador y que resuelve el mismo problema. Respecto al estilo de codificación y cómo debemos tabular nuestro código cuando trabajamos con directivas del preprocesador, la verdad es que no está tan normalizado este tema. Usualmente se suele definir la directiva del preprocesador en la misma línea que el código al cual va a afectar, de esta forma, o otras veces también suele utilizarse la directiva contra el margen, quedando de esta forma. Otras dos directivas para inclusión condicional de código que disponemos son ifdef e ifndef. Estas directivas van a tener un funcionamiento similar a las que vimos anteriormente, pero en lugar de evaluar una determinada condición, van a evaluar si una etiqueta se encuentra o no definida. Ifndef, sería la abreviación de ifnotdef, va a incluir el código que esté dentro de ese bloque if en caso de que la etiqueta o la constante simbólica evaluada no se encuentre definida. En este ejemplo que estamos viendo, evaluamos si cantMuestras no se encuentra definida, entonces definimos cantMuestras con nuestro valor. Ifdef funcionará exactamente igual, pero incluirá el código dentro del bloque en caso de que la etiqueta se encuentre previamente definida. Un uso muy común de la directiva ifdef es cuando queremos depurar errores de nuestro código. Muchas veces para esto necesitamos que nuestro programa realice ciertas acciones, como por ejemplo imprimir un mensaje, que no forman realmente parte del funcionamiento del programa, sino que necesitamos que lo haga para comprobar que el funcionamiento sea correcto. Vamos a volver entonces a nuestro programa de ejemplo para ver cómo podríamos aplicarlo. Supongamos que queremos evaluar que el scanf funciona correctamente. Supongamos que estamos de vuelta en las primeras clases, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la manera de comprobar que el scanf funciona? Bueno, utilizando un printf que imprima justamente el valor leído. Pero yo quiero que este printf solamente corra cuando estoy desarrollando mi programa. Una vez que entrego la versión final, quiero que este printf desaparezca completamente del programa compilado. Entonces utilizamos las herramientas de inclusión condicional de código que me da el preprocesador. Vamos a crear entonces una etiqueta que vamos a usar para este fin, que se va a llamar -debug. El guión bajo es por costumbre, suele utilizarse de esa forma. Y la idea es que si esta etiqueta está definida, entonces estamos en el entorno de desarrollo o de debugueo. Entonces, solo en el caso en que la etiqueta se encuentre definida, vamos a imprimir el mensaje de el DNI ingresado. Entonces, con ifdef evaluamos si tenemos definida la etiqueta debug. En dicho caso,
ejecutamos el printf y cerramos nuestro ifdef con endif. Simplemente comentando o borrando el define debug, vamos a ver que el printf va a dejar de imprimirse en pantalla. ¿Ven? Esta es una herramienta muy útil, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos utilizando un sensor cuyo dato leemos y luego procesamos. Por lo tanto, en la versión final de nuestro programa no tenemos un acceso al dato crudo leído del sensor, pero quizás en algún momento, cuando se sospeche que el sensor falla, queremos ver exactamente cuál es el dato que está enviando el sensor. Sin embargo, noten también que ensucia el código y lo hace menos legible. Por lo tanto, hay que ser criteriosos a la hora de utilizar este tipo de herramientas. Otro de los casos en los cuales la librería ifndef es especialmente útil y necesaria es en la inclusión de librerías. Consideremos este ejemplo en el cual para nuestro programa necesitamos incluir en nuestro main.c dos librerías, una es alumno.h y la otra es empleado.h. Cada una de estas librerías, a su vez, utiliza una tercera librería que es persona.h. Dado que persona.h está incluida tanto en alumno como en empleado, al incluir estas dos últimas en el main.c estaría incluyendo dos veces a persona.h. Por lo tanto, al tener duplicado el código de esta librería, se va a generar un error al momento de la compilación. Para evitar este error, se utiliza la directiva ifndef para crear una guarda de inclusión de cabeceras. Noten que todo el código de persona.h se encuentra dentro de ifndef. Por lo tanto, el código solo existirá al momento de compilación en caso de que persona-h no se encuentre definida al momento de evaluar esta directiva. La primera vez que se incluye persona.h dentro de main.c, la etiqueta persona-h aún no existe, por lo tanto la directiva ifndef es cierta y se incluye todo el código contenido dentro de esta. La segunda vez que incluimos persona.h, persona-h ya existe debido a que se fue definido en esa misma librería. Por lo tanto, ifnd es falsa y evitamos de esta manera incluir repetidamente el código correspondiente a la librería persona.h. El uso de estas guardas es considerado como una buena práctica a la hora de elaborar un código en lenguaje C, por lo tanto deberían ser siempre incluidas al momento de desarrollar nuestras librerías. Por último, vamos a ver dos directivas que nos permiten forzar la generación de errores o warnings a la hora de la compilación. La directiva warning forzará una advertencia en el compilador mostrando el mensaje que nosotros coloquemos a continuación de la directiva. Fíjense que el mensaje no lleva comillas dobles. Por otro lado, la directiva error hará exactamente lo mismo, pero generará un error. Vale aclarar que el warning nos permitirá continuar normalmente con la compilación y la construcción de nuestro archivo ejecutable, mientras que el error interrumpirá completamente el proceso de compilación. En nuestro ejemplo podríamos utilizar esta directiva para evitar que se intente utilizar un idioma que no está soportado por nuestro programa. Para que esto ocurra, deberíamos forzar un error en el caso de que no sean válidas ninguna de las tres opciones de idioma que soporta nuestro programa. Para ello vamos a poner nuestra directiva de error dentro de un else y vamos a utilizar como mensaje seleccione un idioma válido. Supongamos que otro miembro de nuestro equipo de desarrollo defina el idioma chino creyendo que está soportado. Entonces vamos a ver qué pasa si en lugar de español seleccionamos el idioma chino. Vamos a intentar compilar nuestro programa y vamos a notar que se genera el error seleccione un idioma válido en la línea 23, que es la línea en la cual yo coloqué la directiva de error.
Otro de los casos en los cuales nos podría ser útil esta directiva de generación de errores y warnings es, por ejemplo, si quisiéramos hacer algún tipo de comprobación sobre el valor que se le asigne a algún define. Por ejemplo, tenemos un programa en el cual hay un define que es cantidad de muestras, que tiene valor 5, pero nosotros quisiéramos poner algunas restricciones sobre el valor que puede asumir esa etiqueta. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que si la cantidad de muestras es menor a 10, entonces la cantidad de muestras es insuficiente y generamos un error. Si no, comprobamos si la cantidad de muestras es menor a 20 y en ese caso generamos un warning donde diga que la cantidad de muestras podría llegar a ser insuficiente. En este caso, como cantidad de muestras es 5, el programa no va a compilar y nos generará este mensaje de error. Si el valor estuviese entre 10 y 19, se generaría este warning, y en caso de que el valor sea igual o mayor a 20, el programa se compilaría sin ningún tipo de error ni advertencia. Bueno, ahora sí hemos terminado con el tema de este video, pero antes de finalizar quiero hacerles una pregunta para que piensen un poco. ¿Este código que se muestra en pantalla es correcto? ¿Cuál es el problema con este código? El problema es que estoy intentando evaluar con directivas del preprocesador una variable. Las variables, recuerden, recién existen en tiempos de compilación. Para el preprocesador aún las variables no existen. Por lo tanto, esta sentencia no tiene ningún sentido. Ahora sí, finalizamos la clase. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Utilicen las directivas del preprocesador, practiquen, así las pueden incorporar a su mochila de herramientas del lenguaje C. Hasta luego.